La palabra dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Si ellos dijeron, aumentanos la fe, es porque ellos ya tenían fe. Ellos dijeron, aumenta. Si vas a aumentar algo, es porque ya lo tienes. Si alguien pone agua en el vaso, para que usted tome, usted dice, hermano, un poco más, por favor, porque tengo más sed. Usted aumente el volumen de agua que está en el vaso. Aumentar la fe. Señor, aumentanos nuestra fe. Ellos ya tenían fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la menor semilla que hay, es la menor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este como desarráigate, sal fuera, muévete y plántate en el mar y os obedecerá. Eso es literal. Eso no es simbolismo, es literal. Esta palabra en el griego, desarráigate y sal, es montaña. La palabra amorreo en el Antiguo Testamento en hebreo es montaña, problemas. Cuando usted habla de montañas a un judío, usted le está hablando a él de problemas. Jesús estaba hablando a los judíos. Él les dijo a él, si tú tienes fe como un grano de mostaza, como una semilla, un grano de mostaza, diréis a este monte, muévate, y él lo va a mover. Porque cuando usted habla poder, usted habla autoridad. La palabra es un espíritu. Cuando Dios creó el mundo, Él lo creó por la palabra. Él sopló y fue. Es un espíritu. Cuando usted habla en el universo, se transforma para el bien o para el mal. El mundo ahora está en guerra. Irak, Irán. O no han empezado la guerra, pero hay una guerra de palabras. Una guerra diplomática de palabras. Y es una guerra para destrucción. Uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Pero vamos a ver lo que Dios va a decir. Porque Dios tiene la última palabra. Y Él es Señor. Cuando usted habla, usted libera poder. Y la fe trabaja por lo que usted dice, por lo que usted habla. Como usted dice, es como usted vive. Como usted habla, es como usted vive una vida cristiana, o victoriosa, o una vida en derrota. Hay un libro llamado Lo que dices, recibes. Porque lo que tú dices está almacenado en tu corazón. Y lo que dices libera poder, libera autoridad. Y vamos a estudiar en esta noche fe, la base para una vida victoriosa. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, Yoshua Mashiach Lamalechim Kadosh, el Mesías enviado a Israel, te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé poder, que nos des autoridad, y te pedimos para la honra y la gloria de tu nombre, que en esta noche tu gloria y tu poder pueda descender a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, me humillo delante de tu presencia y reconozco mi necesidad de ti. Esté hablando a la medida en que Josué y yo hablan, y háblanos con poder y autoridad, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Y queremos crecer juntos en esta noche para oír tu palabra, para ver y creer lo que tú tienes para nos decir en esta noche, para que podamos salir de aquí con nuestros corazones llenos para transformar el mundo. En el nombre que es sobre todo el nombre del Señor Jesucristo, yo ceso todas las otras voces, y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, yo hablo tu palabra, la palabra de poder, la palabra que transforma, la palabra que da vida, la palabra que sana, la palabra que levanta, la palabra es Cristo. Y te pedimos que en esta noche, al ministrar tu palabra, tu Espíritu pueda fluir en este lugar. En el nombre de Jesús te damos honra, gloria, alabanza, porque ya tú estás aquí en este lugar. Oh, alabado sea tu nombre. Tú ya estás aquí en este lugar. Tú ya has venido a este lugar para nos hablar con gloria y con poder, mientras hablamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar. Ya hay un espíritu aquí en este lugar. Espíritu de Dios está aquí. Saluda a los ministros que están con nosotros. Fe, la base para una vida victoriosa. La razón por qué hay muchos defectos y muchas derrotas espirituales en un mecanismo que no está muy bien asentado sobre las piezas, porque le falta un poco de aceite para que las torcas y los pistones puedan trabajar en nuestro carro espiritual, es porque vivimos en una manera
en que la cuarta dimensión, la esfera espiritual de nuestra vida, no ha llegado en un punto espiritual del cual lo podemos vivir una vida victoriosa en todas las áreas de la vida, no solamente en una, pero en todas las áreas de nuestra vida. La fe es el ingrediente, es la base, es el fundamento de una vida de poder y de una vida de autoridad. Si los discípulos dijeron, aumentanos la fe, es porque ellos ya tenían fe. Todos tienen fe. Fe es igual a la sangre, todos la tienen. Usted no necesita creer que tiene sangre, la sangre está ahí. Pero una cosa es tener la fe y otra cosa es ejercitar su fe, poner en práctica, tener experiencias con Dios. Unas personas creen en el poder de su fe para adquirir metas y objetivos distintos, otros no creen. Otros quieren creer, pero el conocimiento de las Escrituras es un conocimiento superfluo, un conocimiento natural, un conocimiento un tanto momentáneo para lo que la vida al momento requiere, una vida de poder. Nosotros estamos viviendo crisis en la iglesia y que necesitamos de nos agarrar del ayuno y oración en la fe, porque hay nubes de oscuridad que se aproximan de la iglesia, y como nunca antes necesitamos estudiar las Escrituras para ver lo que ellas tienen para nos decir. Ahí afuera hay muchas doctrinas que el hombre está trayendo y son doctrinas de demonios. Ahí afuera hay doctrinas y hay iglesias que predican otra cosa a no ser la palabra de Dios. Pablo hablaba a los Gálatas y decía, mismo que un ángel descienda del cielo y predique otro evangelio, él es falso. No lo puede ser. Hay doctrinas que están siendo sembradas y doctrinas que están infiltrándose dentro de nuestras iglesias, del cual no está en la palabra de Dios. La Biblia dice que en los últimos días doctrinas de demonios venían sobre la iglesia, y el pueblo, no soportando la sana doctrina, empezaría a creer en la mentira. Pero la base es esta palabra que está aquí, y todo lo que no está aquí no es de Dios. La Biblia dice, probad los espíritus para ver si es de Dios o si no es de Dios. Hay que probar, y si no está aquí en la Escritura, no es de Dios. No es de Dios. Fe. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Es el capítulo maestro de la fe. Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Es pues la fe, la sustancia, la base. Es pues la fe el fundamento de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Si usted ve, no es fe. Cuando Dios creó el universo no había nada, el universo estaba vacío. Dios sopló y Dios creó. Esa palabra es bara. Él creó el sol, Él creó la luna, Él creó las estrellas, Él creó los planetas. El universo estaba vacío y Él sopló por el poder de la palabra. Él hizo la materia prima de lo que no había. La materia prima es algo que ya existe. Su zapato es derivado de la materia prima, porque ya hubo una materia prima para hacer su zapato. Pero cuando Dios creó todas las cosas, no existía nada, solo Él. No había nada, y Dios sopló, bara, Dios sopló, sea la luz, y fue la luz. Él habló y fue. Él no podía hablar y en su corazón no creer. Cuando Él habló, Él creó, porque Dios en sí es fe. Él es el generador de la fe, Él es el productor de la fe. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. La razón por que nosotros muchas veces no alcanzamos el poder en la esfera espiritual de nuestra vida es porque hablamos, pero no creemos. Si hablamos que Dios es poder, que Dios es autoridad, que la sanidad está para nosotros, si hablamos y creemos, nosotros tenemos que creer antes de hablar. Pablo dijo, creí, por entonces hablé. Creí, entonces hablé. Tienes que creer primero, porque al momento que usted habla, si su palabra no está de acuerdo con la fe, no hay ingrediente para generar. Es igual usted tener su tanque lleno de gasolina, pero no tener batería para prender. Usted puede tener el tanque de su carro lleno de gasolina y querer ir de pasadena, pero si usted no tiene la batería, usted no lo va a ir, porque él tiene que prender. El negativo y el positivo tiene que ignite, prender la llama
y la batería y la gasolina es la palabra y la fe. Cuando usted habla y usted cree, esa es una bomba espiritual. Pero cuando usted habla y no cree, entonces no hay poder. Al contrario también es, usted puede creer, pero tiene miedo de hablar. De hablar en fe. Hablar en fe. Seré sanada porque la palabra dice que yo seré sanada. Aunque el tumor está ahí, pero la Biblia dice que yo soy sano por Cristo. Eso es fe. Creer en lo que no ve. Creer en el sobrenatural. La Biblia dice la fe es la sustancia, la base de las cosas que se esperan. Pero muchas veces las cosas que se esperan, nosotros esperamos en un nivel humano y no llega. Porque cuando esperamos algo del hombre no llega. Pero esperar algo en la esfera espiritual, esperar en Dios, es la demostración de las cosas que no se ven. Por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos o el mundo por la palabra de Dios, por la fe. Entonces quiere decir que cuando Dios dijo sea la luz, Él creó que iba a ser hecha la luz. La fe, por la fe entendemos haber sido construidos los mundos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no veía. Quiere decir, para Dios, antes de Él crear todas las cosas, para Él ya existía. Fue hecho lo que se ve de lo que no se veía. Cuando usted ve el sol, cuando usted ve la estrella, en el principio no existía. Pero Dios habló y fue. Entonces fue por la fe. Por la fe Él creó todas las cosas. Usted está aquí porque usted es salvo por la fe. Usted cree que hubo una obra de regeneración en su vida, una obra de nuevo nacimiento en su vida. Y usted cree que por la fe eres salvo. Y usted cree que cuando Él viene para llevar su iglesia, y usted irá a subir para rasgar los cielos. Eso es fe. Porque usted cree que la palabra de Dios dice que si usted confesó sus pecados y usted lo arrepintió, Él le dio a usted vida eterna. Esta es fe. Creer en lo que Él dice. Creer en lo que Él dice. En 1 Corintios 12:9 hay el don de la fe. Teóricamente no hay diferencia en la fe, pero en la práctica sí, hay el don de la fe. Hay reparticiones de espíritu. Por un solo espíritu, los dones espirituales. Hay el don de la fe. Hay personas que tienen el don de la fe. Y hay personas que tienen fe. Fe. Definición del don. Los dones espirituales es la motivación del Espíritu a personas que ya poseen la fe para ejercitarla. Cuando usted ora y usted busca los dones espirituales de Dios, es para el engrandecimiento de la iglesia. Es para el crecimiento de los santos y la madurez de la iglesia, para crecer en unidad hasta que todos llegamos al conocimiento de Jesucristo. Los dones no son dados para nosotros nos gloriarmos en ellos. Los dones son dados por Cristo y son irrevocables. Él lo da para el crecimiento de la iglesia. Para nada más. Para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Para nada más. Cuando usted recibe uno de los dones espirituales que está en la palabra 1 Corintios 12, esto lo motiva a usted creer en Él para recibir los dones. Una vez que usted cree y usted recibe y usted habla y lo confiesa que usted recibió, hay una transformación en el ambiente espiritual, porque cuando usted ejercita los dones espirituales es para la gloria de Cristo y la destrucción del reino de Satanás. Hay algo que transforma en el aire. Nosotros no vemos la transformación en el aire, pero hay una transformación cuando estamos predicando la palabra de Dios. Usted no ve nada en el aire, pero usted ve a alguien que está orando. Ese es el poder de la palabra. Como una espada, la palabra es un espíritu para levantar o para destruir. Y usted la puede usar para la gloria y el engrandecimiento del reino de Dios. Tal vez hasta hoy usted ha sufrido derrotas espirituales en su vida, porque usted ha creído de una manera o has hablado de otra manera. O has hablado de una manera y has creído de otra manera. Los dos tienen que estar de acuerdo. Por eso Él dijo en una oración de acuerdo: si dos de vosotros pusieres en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres a mi Padre, lo será hecho.
Amós dice, ¿cómo pues andarán dos hombres juntos si no estuvieran de acuerdo? Hay que estar de acuerdo en lo que usted habla y lo que usted cree. Lo que usted cree y lo que usted habla. Hay dos tipos de fe. Hay la fe salvadora, que usted es salvo por Cristo, pero eso no es un don. Esto es la fe salvadora de Juan 3:6. Él envió a su Hijo al mundo por aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. En él cree. Eso no es el don, esa es la fe que salva a usted. Pero la fe de Dios, el don de la fe, es en 1 Corintios 12:9. Romanos 12:13. Abra su Biblia en Romanos 12:13. Una cosa es la fe sanadora, otra cosa es la fe de Dios. Romanos 12:13. Romanos capítulo 12, el versículo 13. Digo pues, por la gracia que me es dada, la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces hay una medida de fe. Cuando Dios se salvó, Dios puso a usted una medida de fe. Ahora está en usted en ejercitar esa medida de fe para crecer o para disminuir, porque Dios ya te dio la medida de fe. Hay una medida. Hay una medida. Puede crecer o puede disminuir, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno la fe. Usted tiene fe, nadie puede decir yo no tengo fe. Hay una medida. En la comunión con Cristo, en la oración, en el ayuno, en una vida recta, en una vida de santidad y una vida de poder, esta fe aumenta hasta llegar a una bomba espiritual. Pero si no hay experiencias con Dios, si no hay conocimiento de Dios, esa fe es inerte, es seca, es parada, no se mueve. Definición de fe. Fe es oír y creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo con ella. Fe es creer y oír en la palabra de Dios. No solamente creer, pero oír. No solamente oír, pero creer. Usted puede oír y no creer. Pero ¿cómo usted va a creer sin oír? Usted tiene que creer para oír y oír para creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo con ella. Larry Barbie dio esa definición. Harold Freeland dio una definición sobre fe. Él dijo que la fe es el hecho voluntario o el acto voluntario del individuo por el cual él pone el peso de su necesidad en un objeto del cual él confía, y por ese objeto él dirige sus hechos, sus actos. En el reino de las Escrituras, este objeto es Dios, y el hecho voluntario es producido o es causado por el oír y creer en la palabra. Usted no puede recibir fe en algo humano. Usted tiene que recibir fe en la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra. G.L. Moody, el gran evangelista, dijo una vez: yo pensé que la fe iba a caer del cielo como un rayo. Entonces empecé a estudiar la palabra de Dios, y la Biblia me dice: la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Usted no puede crecer en fe sin conocer las Escrituras. Usted no puede crecer en fe sin tener un tiempo con Dios. Usted no puede pedir cosas grandes y cosas poderosas en Dios sin antes conocer el Dios del cual usted pide. Usted no puede ir y hacer la obra de Dios sin antes venir y conocer el Dios de la obra primero. Usted tiene que conocer lo que está escrito aquí en esta palabra para después entonces ir. Usted no puede entrar en una universidad y en el primer día operar a una persona del corazón. Usted la va a matar. Si usted entra en el primer día de la escuela y su profesor le da a usted un bisturí y le da a usted un cuchillo, usted la termina en la persona, la mata. Dios nunca puede entregar en nuestras manos algo del cual nuestra fe y nuestro nivel no requiere la responsabilidad que Él nos ha dado. Es imposible. Dios jamás dará a usted la segunda revelación si usted no cumple la primera. Imposible.
Dios lo va a dar a usted la segunda si usted es fiel en la primera. Fuiste fiel en el poco, en el mucho te pondré. Es imposible que Dios va a confiar a usted en una fe para ir a ser misionero en downtown Zimbabue, en North África, si usted no tiene fe para comprar una Coca-Cola. Dios tiene que ir haciendo que usted crezca a la medida de las experiencias que le va trayendo a usted. Las experiencias. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo realmente no pensaba que yo iba a ir al mundo entero. Pero yo creí que Él podía darme un ticket de avión, un plato de comida, un techo para vivir, una cama para dormir, porque Él es grande y poderoso. Y Él lo hizo porque yo lo creí que Él lo podía hacer. Y Él lo ha hecho. He pasado tiempos difíciles en otro lado del mundo, en África, en Europa, en Japón, pero Él ha estado conmigo, trabajando en mi carácter, trabajando en mi personalidad, trabajando en mí y creando en mí el nivel en que era necesario para la obra del ministerio. Un niño una vez vino a su padre que era pastor, pero no creía en los milagros de la Biblia. Entonces el muchachito estaba leyendo y le dijo: papá, Dios es poderoso. La Biblia dice que Dios sepultó y ahogó todos los egipcios cuando Él abrió el mar rojo e Israel pasó en el medio. Entonces su padre dijo: no, hijo, no fue exactamente así. En esta época la marea estaba baja en el Mar Rojo y entonces por la mañana hubo un fenómeno y el agua bajó y Israel pasó, pero había agua. Pasó Israel, pero el agua estaba baja y le daba por las rodillas. Entonces el muchachito fue al cuarto y fue a estudiar y buscó y dijo: pero no, la Biblia dice que Dios hizo 2 columnas de agua. E Israel pasó por el medio y que Dios abrió el mar, abrió en 2 e hizo 2 columnas en medio y que Él pasó. Entonces para no, el original no es así. Entonces el muchacho dijo: mira papá, all right, yo respeto lo que usted dice, pero más poder tuvo Dios y milagro más grande hizo Dios. E Israel creyó más a Dios que si Él no abrió el mar rojo y no hizo 2 columnas de agua y Él no pasó en el medio, Dios sepultó a todos los egipcios con el agua y la marea bajita también. De cualquier manera fue un milagro. De cualquier manera Dios glorificó su nombre. De cualquier manera fue un milagro. Fe es como las Olimpiadas. Cuando usted ve a los hombres en las Olimpiadas con sus brazos musculosos, los jugadores de básquetbol, los que saltan salto en distancia, los que corren track field, los 100 metros, los 200 metros, los 5 miles. Ellos no empezaron corriendo el first day 5 miles. Ellos empezaron despacio. Day by day, día tras día, ellos empezaron despacio. Ellos empezaron entrenando, ellos empezaron comiendo bien, ellos empezaron entrenando, ellos tenían un supervisor con ellos. En el primer día él corrió media milla y estaba cansado. En el otro día él corrió media milla, pero estaba un poco menos cansado. En el tercer día él estaba mucho menos cansado. Y su tiempo fue disminuyendo. A la medida de las pruebas, a la medida de las tribulaciones, a la medida de la necesidad y de las circunstancias que está en la vida, no es para llorar y andar con su cabeza abajo. Es una oportunidad en que Dios le está dando para usted crecer en madurez. Para usted crecer en madurez y en poder. Al contrario, Dios nunca podrá llamar a usted al ministerio. Nunca. Las Olimpiadas usted empieza despacio. Carl Lewis, él no empezó saltando 2 millas con barrera, él empezó 5 o 10 metros y después él fue creciendo. La fe es un estado cuando usted está cumpliendo con una determinación de Dios, pero la fe es un proceso cuando usted cumplió la primera revelación y usted está partiendo a la segunda. Dios nunca, jamás podrá confiar o entregar un ministerio a nosotros, al contrario, que si nuestra medida de la fe no es a lo que Él tiene en su récord en el cielo para nosotros. Él nunca pondrá en usted un peso mayor que usted puede llevar, nunca. Dios no hace así.
En primer lugar, ¿cómo la fe opera? ¿Cómo la fe trabaja? La fe trabaja de la sustancia de lo que esperamos. Y las tornamos reales, las cosas que no vemos, porque están basadas en la Escritura. Yo leí el libro de Armando Valladares, En contra toda esperanza. Él estuvo 22 años preso en Cuba, un preso político, porque no estaba de acuerdo al gobierno de Fidel Castro. Pero el título es Against All Hope. Y él cita el versículo de Romanos 4, y Abraham creyó contra la esperanza. ¿Sabe qué es usted creer contra la esperanza? Creer contra la esperanza es que usted no tiene esperanza ninguna. Pero mismo que usted no tiene esperanza ninguna, materialmente hablando, visualmente hablando y carnalmente hablando, lo que usted ve, usted cree que mismo que el día hay tempestad y mismo que el día está oscuro, usted sabe que tras las nubes hay un sol, porque Él lo creó y Él está allí. En el medio de la prueba, de la tribulación, de la enfermedad, en el medio de las circunstancias, puede el día estar difícilmente en una temperatura o puede estar negro, pero usted sabe que mañana va a salir el sol. Eso es creer en contra de la esperanza. Creer. Yo me acuerdo una vez que yo fui a una base, Belo Horizonte, en Brasil. Yo tenía que ir hasta mi ciudad y yo no tenía dinero para comprar el ticket de avión. Entonces Dios me habló para ir en el CAN, Correo Aéreo Nacional en Brasil, para llegar en el ticketing y para pedir un ticket. Y yo llegué delante del hombre y dije, me gustaría ir a Río, y de Río me gustaría ir a Porto Alegre. Él me miró a mí y dijo, tú no puedes ir, tú no tienes un ticket. No, pero a mí me gustaría que usted pusiera mi nombre en la lista. Pero ¿cuál lista si tú no tienes un ticket? Pone mi nombre en la lista. No importa si no tengo el ticket, pone mi nombre en la lista. Pero ¿hay algún familiar tuyo que es relacionado con la Fuerza Aérea y que pudiera recomendar a usted? No tengo nadie, usted nomás ponga mi nombre en la lista, en stand-by. Al cabo yo no voy a ir, yo estoy en stand-by. Pero yo no entiendo, usted no puede ir, usted no tiene ninguna relación o ningún familiar para viajar en el Correo Aéreo Nacional, pero ese no es el problema, pon mi nombre en stand-by. Entonces el hombre puso mi nombre en stand-by y pasó un hombre que estaba ahí, sargento. ¿Quién es este hombre que está ahí pidiendo un ticket? Entonces me fui y él dijo, mira, sargento, yo estoy aquí porque Dios habló a mí que usted me lo va a poner en este avión que va a salir de Río. Yo, él dijo usted. Pero no, yo no tengo esa autoridad en poder usted a un avión. Sí, usted tiene esa autoridad. Él fue y vio la lista de los vuelos que salía Belo Horizonte, Río de Janeiro, ya no salía más ningún vuelo en aquel día. Y dice, no, usted no me puede dejar aquí. Dios me dijo a mí que usted me pondría en el vuelo para Río. No hay ningún vuelo, usted tiene que volver mañana. Yo le miré a él y dije, ¿cuál es la probabilidad que sale un vuelo mañana? 0. Le dijo, ¿esa es la probabilidad? 0. Yo le miré a él y dijo, mañana va a salir un avión. Hey, yo quiero que usted ponga mi nombre en stand-by. Stand-by quiere decir los familiares de la Fuerza Aérea, de algunos que ya tenían su nombre para viajar for free, no iban, entonces yo iba. En el otro día, a las 6 de la mañana, yo estaba clavado en la puerta de la Fuerza Aérea. Pastor el sargento le dijo, usted me pondrá en este avión hoy. Él miró a mí, boy, you really have a faith. I said, that's right, I do. El tiempo empezó a ponerse negro y las nubes y empezó a llover. Yo estaba en la sala hablando con un hombre que era un grado bajo él, era cabo, él era sargento. Había una probabilidad de un avión venir, el avión que traía el general de Río de Janeiro para Belo Horizonte para volver a Río. Yo estaba hablando con este hombre, el Espíritu Santo habló a mí y me dijo a mí, el avión no lo va a llegar antes que usted hable de mí sobre este hombre que está ahí. Yo empecé a hablar de Jesús a este hombre, él era 8 años descarriado de las Asambleas de Dios, yo no sabía, Dios sabía. Dios me dijo a mí, tú primero termina de hablar con él y después el avión va a llegar. ¿Avión va a llegar? Ningún general va a viajar con un tiempo así. Dios dijo, you're gonna see that. You see.
El sargento pasó, era las 5 de la tarde, yo estaba ahí de las 6 de la mañana, y él dijo, oh boy, I think the airplane will not come today. I said, he will come. Él va a venir. Él va a venir. Cuando yo terminé de hablar a ese hombre cabo que era descarriado de la Asamblea de Dios, y que él se reconcilió con Dios, era las 6:30 de la tarde, y él recibió una llamada de la Fuerza Aérea de la base del aeropuerto en Río, diciendo que el avión del general había salido